Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 11. La Biblia dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, y una vez más el Señor los bendiga. El título para el mensaje en esta tarde es el propósito de las tribulaciones. A modo de introducción, en esta tarde quiero hablar sobre ese propósito con el cual Dios usa las tribulaciones en la vida del cristiano a la luz de lo que estos versículos hemos leído, de lo que hemos leído en estos versículos. ¿Cuáles versículos? El verso 8 al 11 de ese capítulo 1 de Segunda de los Corintios. Ahora, antes de empezar, quiero dejar bien claro, hermanos amados, que sin lugar a duda, a la luz de otros pasajes bíblicos, hay muchas otras maneras o formas o razones o propósitos que Dios usa las tribulaciones, que las usa de muchas diferentes formas a la luz de otros versículos. Yo no pretendo abarcar todos esos propósitos con los cuales Dios usa las tribulaciones en nuestra vida. Así es de que yo me voy a limitar a que nosotros observemos esos propósitos que emanan de los versículos que hemos leído e incluso de los versículos que anteceden. Eso es el verso 3 hasta el verso 7 de este mismo capítulo. Para seguir con mi introducción, quiero que usted entienda lo siguiente. Desde el verso 3 hasta el verso 11, el apóstol Pablo usa tres palabras griegas diferentes para hablar de la tribulación, para hablar de la aflicción que él y sus compañeros se vieron a lo largo de su ministerio. Ahora, ¿cuál es el propósito con el cual Pablo usa este repertorio de palabras griegas para expresar las tribulaciones? Permítame decirle cuál es el propósito con el cual usa ese griego flixis, eslibo y patsema. La razón, hermanos amados, es que el apóstol quiere enfocar el gran estado de adversidad, de sufrimiento, de angustia, de dificultad en la cual se ha encontrado. Una dificultad, hermanos amados, la cual no ha estado caracterizada solamente por el sufrimiento físico, mental o económico. Ha sido una dificultad que ha llegado a todo nivel de su vida. En toda su vida ha sido llena de dificultad. De dentro y de afuera, dice él. En Éfeso batallamos contra fieras, dice. Y bueno, usted a lo largo de que lee sus cartas, usted puede ver de que la dificultad y las tribulaciones era el pan de cada día del apóstol. El apóstol, hermanos amados, quiere que los lectores de la carta de los Corintios y principalmente la iglesia de Corinto no olvide la dificultad en la cual él y los demás apóstoles se han encontrado. Sin lugar a dudas, para nosotros la iglesia contemporánea es fundamental entender que nuestros grandes apóstoles, que nuestros ancestros en la fe, ellos tuvieron grandes dificultades.
dificultades como ni tan siquiera nos podemos imaginar. No solamente nosotros hemos pasado por dificultades, ellos han pasado por dificultades terribles, hermanos amados. Dificultades que se quedan cortos al expresar y narrar sobre las dificultades con las cuales ellos se encontraron. Pero los sufrimientos que ellos tuvieron fueron verdaderos y ellos salieron victoriosos. Y nosotros deberíamos de ver cómo ellos salieron victoriosos. Porque si ellos salieron victoriosos, eso significa que también nosotros podemos salir victoriosos. Porque el Dios de ellos, el Señor de ellos, es nuestro Dios y es nuestro Señor. Y el Espíritu de Cristo que moró en ellos es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Ahora, para tratar de facilitar este estudio en esta tarde, voy a dividir mi mensaje en dos partes, para que sea más entendible para usted. La primera parte de la cual quiero dedicar tiempo a hablar, hermanos amados, es el aspecto negativo en la tribulación. Ahora, usted dirá, bueno, estamos hablando de que hay un buen propósito en las tribulaciones. Claro que sí, pero eso no significa de que hay cosas que no nos agradan y que son un tropezadero, por decirlo de esta forma. A eso le vamos a llamar el aspecto negativo en la tribulación. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte voy a hablar de la parte positiva en la tribulación o el propósito bueno en la tribulación para nosotros los hijos de Dios. Así es de que vamos a ir a esa primer parte de este mensaje, hermanos amados, y espero poder tener el tiempo para poder abarcar todo lo que tengo programado en mi bosquejo. Así es de que vamos a apresurarnos a esto y quiero llamar su atención primeramente al verso 8, nuestro primer verso, que es el verso base para esta tarde. Y en la primera y segunda porción de ese verso dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Quiero que pare ahí por un segundo. Pablo se está refiriendo a un tipo de tribulación que él tuvo en Éfeso. La Biblia no nos relata qué tribulación fue, pero sabemos que él está en una gran tribulación. ¿Por qué causa sabemos? Pues él lo está estableciendo en esta porción. Él está diciendo: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No era cualquier tipo de tribulación. Era, hermanos amados, una gran tribulación, porque él sigue diciendo en la segunda parte de esa porción: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Quiero que pare ahí. Quiero que entienda lo siguiente, hermanos amados. Y aquí entra la primera parte negativa de las tribulaciones. Las tribulaciones, hermanos amados, pueden ser de tal índole que nos pueden golpear como que una locomotora nos golpeara en su mayor potencia. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir por esto? Lo que estoy queriendo decir, hermanos amados, es que estas tribulaciones pueden llegar de tal forma que nos pueden afectar todos los sentidos en nuestra vida. Puede ser tal el extremo, hermanos amados, que nos puede llevar a perder la esperanza en medio de la tribulación. Ahora bien, quiero que usted pare por un momento ahí, porque no quiero que esto sea malentendido. Cuando hablo de perder la esperanza, no estoy hablando de que vamos a perder la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de perder la esperanza en la victoria en ese preciso momento de tribulación. Un cristiano, hermanos amados, un verdadero cristiano nunca pierde la esperanza en Cristo. Un verdadero cristiano, no importa cuál sea su condición, no importa, hermanos amados, cuál sea la dificultad, cuál sea la tribulación, siempre se mantiene firme en la fe de Jesucristo. Él ha conocido al Cristo de la gloria. Él lo ama. Él no está en el cristianismo y no está en Cristo porque las cosas están bien. Él está en Cristo
porque ha entendido lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho por él, por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor. Ahora, eso no significa que nosotros no sentimos dolor. Eso no significa que a nosotros los cristianos podemos tener esa gran dificultad en la adversidad. Eso no significa de que estamos exentos al sufrimiento. Nosotros los cristianos también sentimos dolor. Nosotros los cristianos también sentimos sufrimiento. Nosotros los cristianos también tendemos a retroceder ante el dolor. Y es por eso, hermanos amados, es por esta causa que cada uno de nosotros debemos de estar sumergidos en la palabra del Señor. Y como dijo el apóstol, que la palabra de Cristo more de una forma abundante en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando la dificultad llegue y la tribulación llegue, nosotros estemos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Estas son las palabras de nuestro Señor. Nadie nos conoce mejor de lo que Él nos conoce. Ahora, ¿usted cree que es necesario que estemos sin lugar a dudas 100% conectados y 100%, hermanos amados, en esa relación personal con Cristo para mantenernos firmes y mantenernos victoriosos en la dificultad, en la tribulación? Claro que es necesario. Si estamos, por decirlo de esta forma, desganados espiritualmente hablando, cuando llegue la tribulación, eso será terrible sin lugar a duda. Será terrible. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, aunque la tribulación nos puede llevar de un lado a otro y nos puede tirar por acá y por allá, el cristiano se mantiene firme en el amor de Dios, firme en el amor de Jesucristo. El segundo aspecto negativo, hermanos amados, de la tribulación es que puede llegar a ser tal que incluso nosotros podemos contemplar que en la tribulación tenemos una condena para perder nuestra vida. De tal forma, hermanos amados, que podemos contemplar que en la tribulación, ahí se acabó nuestra estancia en esta tierra. ¿Saben ustedes que para el apóstol Pablo, él contempló esto en tantas ocasiones? Esto era el pan de día del apóstol en su ministerio. Sigue diciendo el verso 8. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol, en medio de esa gran tribulación, creyó que iba a perder su vida. Ahora bien, como lo dije anteriormente, no es la primera vez que el apóstol se encuentra de esta forma o se encontrará de esta forma. No es la última vez. En la Escritura nosotros encontramos que el apóstol llega a familiarizarse con esta situación tan terrible y precaria, llena de tribulación, en el cual él contempla que su vida está al borde de la muerte, que su ministerio se va a acabar en un momento. Pero, ¿cuál es su actitud? Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, quiero que comprendan que nosotros los cristianos, aunque la tribulación sea tal que está a punto de llevarse nuestras vidas, nosotros igual estamos firmes en el Evangelio. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. El verdadero cristiano no es el que retrocede para perdición. Es aquel que tiene fe para perseverancia del alma. Y de paso, ¿quién nos ha dado esa fe? Es un regalo del Señor. Es un regalo por pura gracia.
Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos míos, quiero que observen la actitud del apóstol al contemplar que él pronto estaba a perder su vida. Dice el apóstol en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4 y verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, ¿ustedes están pudiendo observar esto? En el libro de los Hechos que lo escribió Lucas, el doctor amado, él dice de que ellos estaban a punto de perder la vida. No solamente eso. Habían pensado que tenían sentencia de muerte. Pablo vuelve a decir esto. Lucas también dijo lo mismo en el capítulo 27, verso 20 del libro de los Hechos. Y acá el apóstol Pablo le escribe esta misma cosa a Timoteo en el capítulo 4, verso 6. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo? Pablo mira a su vida en el verso 7 y 8 de ese capítulo 4 de segunda de Timoteo y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, quiero que pare ahí. En el verso 6 el apóstol dijo: estoy ya para ser sacrificado. Él reconocía que su partida estaba más que cerca, más que cercana. Pero él mira a su vida y dice: he peleado la buena batalla. No solamente dice que ha peleado la buena batalla, él dice que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente, hermano mío. Usted que me escucha. Nosotros en esta vida no podemos proyectar a futuro. No podemos decir, bueno, he de vivir 30 años más de vida. He de vivir 40 años más de vida. Usted no sabe cuándo de una forma repentina su vida puede acabar. Su vida puede terminar. Estamos en un mundo violento por causa del pecado. Terrible, aterrador por causa del pecado, como dice C.S. Lewis. Un mundo salvaje. Estamos siempre expuestos a mil acechanzas que nos quieren quitar la vida. Satanás anda buscando cualquier medio para quitarnos la vida. No sabemos si a lo mejor este día pudiésemos entregar el cuerpo. No sabemos si quizás será en un año. No sabemos si quizás será en 10 años, en 20, en 50, no sé cuántos años. Pero como puede ser pronto, puede ser tarde. Lo que quiero que usted entienda es, cuando llegue ese momento, cada uno de nosotros puede decir: he peleado la buena batalla. He acabado la obra que se me ha sido dada. He guardado la fe. Ha sido triste para mí observar personas al borde de la muerte, ya sea por un cáncer o algo por el estilo. Decir: no me puedo ir porque el Señor me dio muchas obras que hacer y no las he ni tan siquiera empezado. Debemos de enfocarnos, hermanos míos, en asegurarnos de invertir bien nuestro tiempo. No tenemos seguridad de que tenemos 2000 años de vida más. No tenemos seguridad. Las tribulaciones del apóstol llegaban de repente, una tras otra. Él dijo: vienen de dentro y de fuera en todo momento. En todo momento, hermanos amados, debemos de estar enfocados en pelear esta buena batalla. Guardar nuestra fe.
hacer la obra para la cual hemos sido llamados, hermanos míos. Usted ha visto, este verdadero cristiano y nuestro apóstol se mantuvo firme y con gozo al final de la vida. Esa es una oración la cual yo hago, hermanos amados, que al final de mi vida yo pueda pisar ese suelo y pueda hacerlo con gozo. Que esta iglesia pueda hacerlo con gozo. Que no retroceda ante esos momentos difíciles. Ahora, quiero darle un aspecto más negativo antes de pasar a la parte positiva de las tribulaciones. Por último, cuando estamos en tribulación, todo cristiano se refugia en Cristo y en su Padre celestial. Esto es, en Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de ayuno, por medio de santas convocaciones y cualquier otra forma por el estilo, por la meditación de las glorias de Cristo, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, hermanos amados, en muchas de estas ocasiones, esta búsqueda de la presencia de Dios para nosotros es de sumo consuelo. Nos da fortaleza. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Habrán momentos en los cuales como cristianos nosotros nos vamos a ver envueltos en tribulaciones de tal grado que aunque busquemos la presencia del Señor de las formas antes mencionadas, parecerá que el cielo es de bronce y que el Señor no nos escucha o no nos quiere escuchar. Y que es casi imposible que Dios nos escuche. Quiero que entienda que cuando estas cosas suceden, en muchas ocasiones, es parte del propósito de la tribulación que Dios se mantenga callado. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, nosotros encontramos en el verso 20, cuando el apóstol Pablo sufrió un naufragio, cuando iba camino a Roma, dice la palabra del Señor en el verso 20. Y no apareció ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Quiero que pare ahí. Ahí estaba Pablo una vez más, hermanos amados, con sentencia de muerte en su vida en alta mar. No había quien ayudara, no había dónde correr. Como un gran apóstol buscó refugio en el Señor. El Señor envió un ángel para fortalecerlo, para darle consuelo y para decirle: Pablo, tu vida se te ha sido concedida. Pero en otra ocasión,
en nuestro texto base. En 2 Corintios 1:8, el apóstol no escribe, no dice que ahí a él se le dio la consolación. De esta forma, él dice que en su vida ellos habían recibido sentencia de muerte. Ahora, puede ser, hermanos amados, que en muchas tribulaciones nosotros seamos consolados por el Señor en ese preciso momento en el cual estamos buscando su santa presencia, su refugio, su protección, su ayuda. Y en otras ocasiones, Él se mantenga callado por un momento. Pero podemos estar confiados. Como cristianos podemos estar confiados. Como cristianos podemos decir, aunque la tribulación vaya en aumento, yo sé en quién he creído. Yo he confiado mi vida a Cristo. He confiado mi vida a Dios. Como cristianos debemos de entender, hermanos queridos y amados, que las misericordias de Dios para su pueblo y para sus hijos son eternas. Son eternas. No se acaban, hermanos míos. Podemos confiar. Podemos confiar. No importa si cuando oramos en ese preciso momento no escuchamos la voz del Señor o no vemos que el Señor está obrando en nuestro favor en el momento de la tribulación. Podemos esperar pacientemente. Esperar en la gracia y en la misericordia del Señor. Él no se olvida de sus hijos, hermanos míos. Él es un padre responsable. Ahora, quiero pasar a la segunda parte del mensaje. Quiero hablar de esa parte positiva en la tribulación o del propósito con el cual Dios usa la tribulación para hacerle bien a sus hijos. Quiero decirle lo siguiente, primeramente. Dios usa las tribulaciones para nuestro propio bien espiritual, hermanos amados, para que por medio de ellas nos despojemos de confiar en nosotros mismos, para que dejemos de confiar en nuestros propios recursos, ya sean intelectuales o físicos, ya sean recursos, hermanos amados, económicos, ya sea, hermano amado, todo aquello que nos quite la confianza en Dios. Hay cristianos, hermanos amados, que confían en su trabajo, que confían en su dinero, que confían en su salud, que confían, hermanos amados, en su estado de salud, como lo dije anteriormente. Eso es un pecado, hermanos amados, que nosotros dejemos de confiar en el Señor. A veces los cristianos decimos, oh, si yo no voy a trabajar, yo no como. ¿Quién le ha dicho a usted que usted come porque trabaja? Usted come por la pura misericordia del Señor. Con esto yo no le estoy diciendo que como cristiano debe de ser holgazán y haragán. No, hermanos amados. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Y creer eso es no entender la palabra del Señor. Observe lo que dice el apóstol Pablo en esa segunda epístola, en el capítulo 1, verso 9 y su segunda parte. Después que habla de sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Quiero que pare ahí. Dios usa las tribulaciones y no cualquier tribulación. Tribulaciones terribles que nos pueden llevar al borde de esperar la esperanza, de ganar la victoria en esa tribulación, o al borde, hermanos amados, de creer que nuestra propia vida en este mundo va a acabarse en esa tribulación. Quizás por una enfermedad o algo por el estilo. Quizás en un accidente. Pero Dios está usando esa tribulación para que tú no estés confiando en ti mismo. Para que tú no estés confiando en tu prudencia. Para que tú no estés confiando en tu inteligencia, en tu sabiduría. Sino para que aprendas a confiar en Dios. Sin lugar a dudas, hermanos amados, esta primera forma en la cual Dios usa la tribulación es un acto de misericordia. Alguien dirá,
¿Cómo me puedes decir que es un acto de misericordia si voy a ser puesto ahí donde las llamas están más fuertes? Es un acto de misericordia, hermano mío. Y quiero que entiendas por qué. Es un acto de misericordia porque sin lugar a dudas, hermanos amados, cuando Dios usa las tribulaciones para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, es que Dios está matando el orgullo del hombre caído que todavía mora en nosotros. Todos los cristianos somos propensos al orgullo, aunque nosotros no hablemos de eso. Aunque no queramos observar el orgullo en nuestra propia vida. Todos los cristianos somos propensos a ser cristianos orgullosos. Lo peor es que no entendemos lo terrible y lo malo que es el orgullo. El gran Charles Spurgeon dijo que el orgullo había sacado de arrastras a un querubín del cielo. Fue el orgullo que llevó a Satanás a pecar contra Dios, hermanos míos. Fue el orgullo la raíz del primer pecado. Y a veces nosotros somos cristianos orgullosos. A veces Dios tiene que usar las tribulaciones, hermanos amados. Tribulaciones terribles para quitarnos el orgullo. Y saben ustedes que entender eso es un acto de misericordia. El apóstol Pablo dijo en esta misma epístola, en el capítulo 12, en el versículo 7 al 10, lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la dificultad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que pare. Oh, hermanos amados, Pablo había orado 2 veces porque estaba en dificultad, porque estaba con ese aguijón. Y el Señor no respondía. Pablo seguía orando de tal forma que el Señor le responde y dice, transliterando palabra: Pablo, deja de orar de esta forma. Es mi voluntad que tú pases por esta tribulación, porque de esta forma te mantengo con los pies en la tierra, porque de esta forma toda la gracia que estoy poniendo en ti no te va a llenar de orgullo, sino que te va a mantener humilde. ¿Y qué dice Pablo? Al final, me gozo, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dijo John Wesley o Juan Wesley, que estas cosas eran las características del ministerio de David Brainerd, que en nuestros días tener un ministerio de tal característica es prueba de que el ministerio no está agradando al Señor. Pero en estos grandes hombres es una prueba totalmente diferente, hermanos amados. Así de terrible ha cambiado el cristianismo. Así de terrible ha cambiado el cristianismo. Ahora creemos que Dios está obrando solamente cuando las cosas van bien.
Ahora, no creemos que si las cosas te están sucediendo, Dios las está usando con un propósito para tu propio bien espiritual. Es terrible que la iglesia se haya apartado tanto de la palabra del Señor. Tanto de la palabra del Señor. Oh, hermanos amados, pero ¿qué estamos observando en esta tarde? Estamos observando en esta tarde que Dios está usando la tribulación. No cualquier tribulación, una tribulación terrible. Primeramente, para asolar, hermanos amados, la soberbia en nosotros. Y para que aprendamos a confiar en Él y solamente en Él. La segunda causa, hermanos amados, en la cual el Señor, o la segunda causa por la cual el Señor usa las tribulaciones y cómo lo usa para nuestro propio bien, la encontramos en la tercera porción de ese verso 9, de ese capítulo 1 de Segunda de los Corintios. ¿Qué es lo que dice? Después de que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quiero que pare ahí. En Dios que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es esa segunda forma en la cual Dios está usando la tribulación para nuestro propio bien espiritual? Quiero que observe, hermanos amados, que hay momentos en los cuales es necesario que nosotros pasemos por grandes tribulaciones en las cuales nosotros podamos observar que la ayuda de los hombres no es suficiente. Que la ayuda de los hombres, hermanos amados, no nos puede librar, no nos puede dar descanso, no nos puede dar consuelo. Que nosotros observamos, hermanos amados, que cualquier ayuda en esta tierra se queda corta. Cuando nosotros observamos eso, hermanos amados, llegamos al punto en el cual nosotros descubrimos que solamente Dios, por medio de su gran poder, tiene la capacidad para librarnos. Dios, por medio de su gran poder, tiene la capacidad para librarnos. Dicho de otra manera, hermanos míos, a veces Dios permite que esas tribulaciones tan terribles lleguen a nuestra vida y que no haya quien nos ayude en esta vida. Es para que nosotros mismos seamos testigos presenciales del poder omnipotente de Dios obrando en nuestro favor y aprendamos a confiar en Dios solamente. Aprendamos a confiar en Dios solamente. Que podamos ver al pasado de nuestra vida y decir, Dios me ha librado. Y podamos ver en el presente y decir, Dios me librará. Y podamos ver a futuro y decir, lo hizo en el pasado, lo ha hecho siempre. Y yo puedo confiar, puedo acostar mi cabeza y puedo estar seguro y decir, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea la tribulación, yo confío que Él tiene el poder para ayudarme. Dice el apóstol en el verso 10 de ese mismo capítulo 1 de Segunda de los Corintios, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahora, como puede observar, hermanos amados, cuando pasamos por esos momentos de dificultad y no hay quien nos ayude y solo Dios nos ayude, nosotros podemos entender que hay momentos en los cuales solamente Dios puede ayudarnos. Dice el Salmo 121 en sus primeros 4 versículos lo siguiente, hermanos amados. Sin lugar a dudas, el salmista había pasado por estas tribulaciones y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente.
Usted solo va a llegar a ese entendimiento, hermanos amados, cuando usted ha sido puesto en el asador, cuando más caliente está. Usted va a llegar a ese entendimiento, hermanos amados, de que su socorro no viene de los montes, que su socorro no viene de Julano, de Mengano, de Sultano. Usted va a llegar al entendimiento que el socorro viene solamente de Cristo. Cuando usted ha pasado por grandes dificultades y ha visto solo en Cristo la misericordia y ha visto solamente en Cristo obrando en favor suyo para salir de esa gran dificultad. Ahora, quiero parar ahí por un segundo y quiero expresar lo siguiente, porque no quiero que se malentienda. Hay tantos cristianos, niños y carnales en las congregaciones, y hay tantos que siempre están buscando algo para hacer todo aquello lo que la Biblia condena. Con esto que he dicho que en muchas tribulaciones solamente Dios ayudará. Con esto no se nos está dando licencia ni excusa para ser indiferentes, hermanos amados, cuando un hermano está en necesidad. A simple y sencillamente decir, oh, que el Señor le ayude. ¿Saben ustedes a cuántos cristianos he conocido de que no sirven para nada en cuanto a ayudar cuando un cristiano tiene necesidad? Pero ¿saben para qué sirven? Sirven para decir, estoy orando por ti. Déjame decirte algo. Si en tu mano está el ayudar a tu hermano cristiano cuando él está en necesidad, no ores, ayúdale. No seas hipócrita. ¿Es esto duro? ¿Es esto lo que dice la palabra del Señor? Dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Como lo dije anteriormente, hay cristianos que pueden ayudar a otros cristianos que están en necesidad, pero no lo hacen y se excusan en una falsa piedad. Es terrible, hermanos amados, no entender que Satanás imita las virtudes cristianas. Hay tantos cristianos, hermanos amados, con imitaciones de virtudes cristianas, no con las verdaderas virtudes del Espíritu Santo. Eso es terrible, hermanos amados. Ahora, permítame avanzar. Permítame hablar sobre la tercera forma en la cual Dios usa las tribulaciones para nuestro propio bien. Para que conozcamos mejor, hermanos amados, las perfecciones de Dios. ¿Qué quiero decir por eso? En la iglesia se conocen los atributos de Dios. En la teología no nos agrada la palabra atributo porque es como algo que estamos atribuyendo o dando al Señor que Él ha agregado. Es mejor la palabra perfecciones, es algo innato de Él, es algo intrínseco de Él. Dios usa en ocasiones las tribulaciones para que nosotros conozcamos sus perfecciones, no de una forma intelectual o didáctica, sino por la propia experiencia o la práctica. Permítame explicar lo que acabo de decir de una forma más clara para usted. Hay una gran diferencia, hermanos míos, entre decir que Dios es misericordioso y que Dios es un Dios consolador, porque lo hemos leído en la Biblia.
a decirle a una persona que Dios es misericordioso y que Dios es consolador, porque nosotros hemos recibido la misericordia del Señor en momentos de dificultad, y que nosotros hemos recibido la consolación de Dios cuando hemos estado atribulados. Una cosa es que la leamos y otra cosa es que nosotros lo hayamos vivido. En la segunda parte del verso 3 y la primera parte del verso 4 de Primera de los Corintios dice lo siguiente. Después que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la segunda parte, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quiero que comprenda lo siguiente, pare ahí. Estos versos, hermanos amados, nos hablan que nosotros descubrimos estas perfecciones de Dios. ¿Cuáles perfecciones? A Dios como un Padre misericordioso y como un Dios de toda su consolación. Usted las va a descubrir, esas perfecciones de Dios, solo cuando está y se encuentra en grandes tribulaciones. Así que, hermanos míos, cada uno de nosotros, cuando nos encontramos en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos en los cuales creemos que nuestra vida se perderá, que va a llegar al final, les aseguro, hermanos amados, que cada uno de nosotros deberíamos de buscar esas perfecciones de Dios. Y si podemos ver esas perfecciones de Dios en los momentos de tribulación, le puedo asegurar y garantizar que usted va a tener una vida llena de gozo y de adoración. John Bunyan, ese gran puritano que pasó 12 años en la prisión por predicar el evangelio, llegó a decir cuando estaba en sus prisiones por 12 años que él deseaba más tribulaciones, porque cuando estaba atribulado, Cristo lo consolaba con esa consolación celestial. Observe lo que dice el verso 5 de ese capítulo 1 de Segunda de los Corintios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Me pregunto, ¿cómo es posible que este gran hombre de Dios, John Bunyan, haya expresado estas palabras? Es sencillo, hermanos míos. Él había gozado de la consolación celestial. Él sabía, hermanos amados, que valía la pena pasar por esas dificultades si Cristo lo iba a consolar. Anhelaba que Cristo lo consolara. Debemos de pedir, hermanos amados, un espíritu así en oración. Debemos de pedir, hermanos amados, y llamarle a Cristo por su misericordia, que sea Él consolándonos cuando hay dificultad. No importa, como lo dije anteriormente, si el cielo parece de bronce y estamos orando y no viene la consolación. No murmuremos. Sigamos en nuestra obra, sigamos orando, sigamos gimiendo por la misericordia del Señor. Pablo dijo que 3 veces había clamado al Señor. En las primeras 2 no recibió ninguna respuesta. Pero el que lucha en oración triunfará, hermanos míos. Permítame darle una cuarta gracia que el Señor nos da por medio de las tribulaciones, hermanos amados. Las tribulaciones, hermanos amados, son necesarias en nuestras vidas para que no seamos indiferentes con el dolor de nuestros hermanos, aquellos que se encuentran en grandes dificultades,
para que podamos entender esos momentos difíciles en la vida de ellos. Para que también nosotros, hermanos amados, los podamos consolar de la misma manera que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha consolado. Dice la segunda parte del verso 3. O mejor dicho, la segunda parte del verso 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, quiero que entienda esto, hermanos amados. Esta porción, en ese verso 4, nos ha dicho el verso 4 en sí dos cosas. Una, que cuando estamos en tribulación Dios nos consuela. Lo segundo que nos ha dicho es que Él consuela a otros cristianos por medio de nosotros mismos. No importa cuál sea la dificultad, Él igual consuela a los cristianos, hermanos amados, por medio de los cristianos. No importa cuál sea la dificultad o la tribulación, Él está obrando en favor de nosotros por medio de sus mismos hijos. Pablo más adelante, en el capítulo 2, le dice a esta iglesia de los Corintios que estaba renuente a recibir aquel infractor que en la primera epístola había caído en pecado de fornicación, que estaba fornicando con la mujer de su padre, con su madrastra. Había sido expulsado de la iglesia. Ese cristiano se había arrepentido y estos cristianos no lo querían recibir. Y Pablo dice en el capítulo 2, recíbanlo y consuélenlo. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Yo me pregunto, ¿qué hacen con estas porciones iglesias que cuando una persona peca ya no la quieren recibir de nuevo? Es terrible, hermanos amados. Es terrible no entender la palabra del Señor y estar en contra de la palabra del Señor y ser desobedientes a la palabra del Señor con una falsa piedad, con una falsa espiritualidad, con una falsa santidad, con una falsa obediencia. Así es que debemos de recordar lo siguiente. Dios nos permite en ocasiones que nosotros pasemos por dificultades para que sepamos cuánto duele pasar por esas dificultades. Para que cuando alguien a nuestro alrededor pase por esa dificultad, nosotros lo entendamos. Para que lo podamos ayudar, para que le podamos dar consolación. Nosotros, no otro, nosotros. No importa cuál sea la dificultad. Estamos llamados a consolarlo. Si usted ha sido consolado por el Señor, está llamado a consolar a su hermano que necesita. Ese gran hombre de Dios, Spurgeon, decía lo siguiente: yo iría a las profundidades 100 veces para alentar a los espíritus abatidos. Es bueno que yo experimente la aflicción para saber cómo hablar oportunamente una palabra a alguien que esté abrumado. Eso es un tanto diferente al cristianismo que nosotros tenemos en este tiempo contemporáneo. Usualmente cuando estamos sufriendo nos estamos quejando y levantamos las manos al cielo y le decimos, ¿por qué yo, Señor? Spurgeon dice, es bueno
que yo experimente la aflicción. Y no solamente dijo que era bueno experimentar la aflicción. Él dijo que él iría a las profundidades 100 veces para alentar a los espíritus abatidos. ¿Cómo nosotros vamos a entender el dolor ajeno, hermanos amados, si no lo hemos vivido? ¿Cómo vamos a poder consolar a un espíritu abatido si nosotros somos indiferentes al dolor? Cuando llegó aquella mujer y lloró y besaba los pies del Señor, el publicano dijo, ciertamente, este no es un profeta, porque si no supiera quién es la mujer, que está ahí insinuándosele básicamente. El Señor le preguntó. Había un señor que tenía 2 personas que le debían. Uno debía un poco de dinero y otro debía mucho. A ambos se le perdonó. ¿Quién amará más a su señor? Él respondió de una forma correcta y dijo, pienso que el que tenía más. El Señor le dijo, correctamente has respondido. Esta persona no había recibido al Señor de la forma correcta, ni se había humillado delante del Señor porque él se veía como una persona buena. Pero esa mujer sabía cuánto el Señor le había perdonado. Solo si nosotros, hermanos amados, hemos sufrido y hemos sentido el dolor en nuestra propia carne, nos va a doler el dolor del hermano. Pero si nosotros no hemos sentido dolor, vamos a ser indiferentes con el dolor del hermano. Y no solamente indiferentes, vamos a ser despiadados. Y en lugar de ayudarlos y apoyarles, los vamos a criticar. Eso sería un pecado aún más terrible. Entendamos, hermanos amados, que si queremos ser verdaderos consoladores, debemos ser afligidos en verdad. Creo que los pastores debemos de ser atribulados para que aprendamos a consolar a los hermanos que están en tribulación. Permítame apurarme. Hay 2 cosas más que voy a decir de una forma rápida porque el tiempo se me ha escapado. 2 cosas más que el Señor hace por medio de la tribulación en favor nuestro. Dice el verso 11, en ese capítulo 1 de segunda de los Corintios, en su primera porción, cooperando con vosotros a favor nuestro con la oración. Quiero que pare ahí. Las tribulaciones, hermanos amados, nos encaminan a la oración. De hecho, cuando estamos atribulados, solemos orar con mayor sinceridad. Solemos, hermanos amados, a dedicarnos a la oración con mayor tiempo. Ahora, creo que esto no debería de ser así. No deberíamos de orar con mayor anhelo y mayor esfuerzo, hermanos amados, y con mayor sinceridad y solicitud, solamente cuando estamos en tribulación. No, deberíamos de orar con sinceridad y con solicitud en todo momento. Pero a veces nos alejamos de la oración, nos alejamos a veces de la oración. Entonces el Señor tiene que usar la tribulación para traernos de rodillas delante de Él. Debemos de comprender también, hermanos amados, de que nuestras oraciones deben de estar enfocadas en favor de nuestros hermanos. Orar por sus tribulaciones, orar por su bien. No solamente deben de ser oraciones egoístas, y en ocasiones las oraciones de los cristianos son egoístas. Oh, bendíceme a mí, ayúdame a mí, dame esto a mí, Señor, mírame a mí y todo a mí. La oración del mí.
Hay muchos cristianos que solo la oración del mí hacen. No debería de ser así. Debemos de entender que nuestros hermanos en la fe también debemos de orar por ellos. Espero que no debemos de olvidar, hermanos amados, que ante todo la oración que nosotros estamos llamados a hacer debe de ser enfocada primeramente en la gloria de Dios. Cuando los apóstoles dijeron, enséñanos a orar, todo fue enfocado a la gloria de Dios primeramente. Y la segunda parte de la oración iba enfocada a nuestro cuidado acá en la tierra. Pero la primera parte iba enfocada a la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Ustedes pueden ver, la oración primeramente tiene que estar enfocada a la gloria del Señor. Y una vez que hemos hecho la oración enfocada a la gloria del Señor, la oración nuestra, hermanos amados, debe de estar enfocada en nosotros y nuestros hermanos a la misma vez. Por último, otro beneficio, hermanos amados, con el cual el Señor usa las tribulaciones en favor nuestro y para su propia gloria, hermanos amados, es que cuando estamos en tribulaciones nosotros tendemos a buscar al Señor en oración. ¿Y qué sucede? El Señor responde de una forma en la cual nos da descanso y en la cual obra en favor nuestro conforme a las oraciones que hemos dado. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos ver esa misericordia, podemos ver esa consolación. ¿Y qué sucede? Venimos y hacemos acciones de gracias al Señor. Las iglesias ven cómo el Señor ha obrado en favor de ellas y hacen acciones de gracia. Dice la segunda parte del verso 11, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que el apóstol está diciendo es por causa de las oraciones de ustedes, el Señor nos ha guardado y nos ha concedido la vida como regalo. Y estas personas cuando ven esa misericordia para nosotros, ellos se están dando acciones de gracia porque el Señor ha escuchado la oración. Entonces, les he mostrado en esta tarde, hermanos míos, 6 formas en las cuales el Señor usa las tribulaciones para nuestro propio bien. Espero que hayan observado cómo Dios usa esos momentos de gran tribulación para honra, gloria suya y para nuestro propio bien espiritual y nuestro propio bien físico en esta vida. Si alguna palabra de enseñanza y exhortación, la alabanza, honra y gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga.